Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo turco estu, n calientes que un cafú copyright reciu copyright n hecho en Estambul. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fantástico. Hoy, como ya habrú n adivinado por el título, tenemos un chisme jugosísimo que involucra a una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Nuestra querida Sanem, o Zeynep, dependiendo de CU, él sea tu personaje favorito, ha sido el centro de la atención superíndice 3N de nuevo. Pero esta vez no se trata de un nuevo proyecto, ni de un rumor de romance, aunque admitámoslo, siempre estamos atentos a esos, sino de algo explosivo. Prepárense porque hoy vamos a desentrar más menos el misterio de Demet Özdemir explota, que ha estado en boca de todos. Vamos a analizar Q copyright fue lo que dijo, vamos a ver CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 la gente y, lo es importante, vamos a descubrir si esta reacción superíndice 3N es tan graciosa como dicen. Les prometo que se van a reír a carcajadas. Antes de que nos sumerjamos en este salseo, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querru, n perdu copyright selo. Ahora subamos al grano. Bien. Demet Özdemir. Una actriz que conocemos y adoramos por su talento, su carisma y su belleza innegable. Pero Q copyright la hizo explotar. Q copyright desató superíndice 3 esta bomba de emoción superíndice 3N. Para entenderlo tenemos que retroceder un poco y poner las cosas en contexto. No podemos simplemente lanzarnos al drama sin entender el trasfondo, ¿verdad? Será como empezar a ver una serie en el episodio 10, nadie entenderá nada. Como saben, Demet ha estado trabajando muy duro en varios proyectos en los últimos aún más menos os. Desde su con diéresis copyright sito arrollador en Erkenci Kwaipu Jaros o más menos ador, hasta sus recientes trabajos en Doyduunep Kaderindir, El hogar que elegiste, y la serie de Disney Plus, Dünya ile benim aramda entre el mundo y yo, no ha parado de cosechar U con diéresis copyright sitos. Y con el U con diéresis copyright sito, inevitablemente vienen las críticas. Es como la ley de la gravedad del mundo del espectáculo, cuanto ese alto llegues, ese grande serú la cauda, o en este caso, la avalancha de comentarios, algunos constructivos, otros no tanto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que Demet ha estado recibiendo una cantidad considerable de comentarios negativos, especialmente en las redes sociales, sobre su apariencia, su actuación superíndice 3N y en general, sobre su vida personal. Algunos de estos comentarios han sido, para decirlo suavemente, bastante desagradables y ofensivos. Es como si algunas personas olvidaran que detrás de la pantalla hay un ser humano con sentimientos. A veces me pregunto si creen que los actores son robots programados para entretenerlos. Durante mucho tiempo Demet, como muchas otras celebridades, ha intentado ignorar estas críticas y seguir adelante con su trabajo. Es la estrategia clásica, no alimentes a los trolls. Pero hay un límite para todo, ¿verdad? Y parece que ese límite se alcanza superíndice 3. Imaginen tener que leer constantemente comentarios negativos sobre su trabajo, su apariencia, su vida. Es agotador. Incluso la persona ese fuerte necesita un respiro de vez en cuando. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto crítico después copyright ese de la transmisión superíndice 3N de uno de los últimos episodios de Dünya ile benim aramda. En este episodio Demet tenua una escena particularmente intensa emocionalmente. Y aunque muchos elogiaron su actuación superíndice 3N, hubo una ola de críticas que se centraron en su apariencia física. Algunos usuarios de las redes sociales comentaron sobre su peso, sobre su maquillaje e incluso sobre su forma de hablar. Como si la gente no pudiera enfocarse en la actuación superíndice 3N en su. Desde CU, nos hemos convertido en expertos en belleza y estilismo. Fue entonces cuando Demet dijo basta. Y lo hizo de una manera que sorprendió superíndice 3 a muchos. En lugar de simplemente ignorar los comentarios o publicar una respuesta educada, Demet decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto y responder directamente a sus críticos. No optó superíndice 3 por la salida fácil. No se escondió superíndice 3 detrás de un comunicado de prensa prefabricado.
Decidiu superíndice 3 ser autocopyright ntica y hablar desde el corazu superíndice 3n. Y a Q viene lo bueno. Q copyright fue exactamente lo que dijo. Bueno, preparo copyright nse porque esto es oro puro. Es como si hubiera estado guardando todo ese enojo y frustración superíndice 3n durante aún más menos o si, de repente boom, todo salió superíndice 3 a la superficie. Demet publicó superíndice 3 una serie de historias en su cuenta de Instagram, que luego se difundieron rápidamente por todas las redes sociales. Fue como un incendio forestal. De repente todo el mundo estaba hablando de ello. En estas historias Demet no se anduvo con rodeos. Les dijo a sus críticos en tu copyright minos muy claros y directos, que estaban siendo irrespetuosos y que sus comentarios eran hirientes. No se guardo superíndice 3 nada. Estoy harta de leer comentarios sobre mi apariencia, dijo Demet en una de sus historias. Soy una actriz, no un objeto. Mi trabajo es interpretar personajes, no complacer sus expectativas sobre CEU superíndice 3 mo deberu haberme. Directo al grano. Como un disparo al corazu superíndice 3n de la hipocresía. En otra historia, Demet abordu superíndice 3 directamente las críticas sobre su peso. Mi peso fluctúa como el de cualquier persona normal, dijo. No estoy a QU para ser perfecta. Estoy a QU para ser real. Bravo. 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 Un mensaje poderoso sobre la importancia de la autoaceptación superíndice 3n. Pero lo que realmente hizo que esta explosión superíndice 3n fuera tan memorable fue el tono con el que Demet se dirigió superíndice 3 a sus críticos. No era un tono enojado o vengativo. Era un tono cansado, frustrado, pero también copyright n firme y seguro de sí mismo. Era como si Demet estuviera diciendo, ya basta. No voy a tolerar esto. Era una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que conmovió superíndice 3 a muchos. ¿Y adivinen Q copyright? Su reacción superíndice 3n tuvo un impacto enorme. Miles de fans y colegas de la industria del entretenimiento salieron en defensa de Demet. El hashtag #Demetuz Demir estamos contigo se volvió superíndice 3 tendencia en Twitter en cuestión superíndice 3n de minutos. Fue un tsunami de apoyo. Demostró superíndice 3 que a pesar de la negatividad que a veces vemos en las redes sociales, también copyright n hay mucha gente buena dispuesta a defender lo que es correcto. Muchos elogiaron a Demet por su valentía al hablar abiertamente sobre el acoso en Lunea y por defender su derecho a ser ella misma. Otros compartieron sus propias experiencias de haber sido víctimas de críticas injustas en las redes sociales. Se creó superíndice 3 una comunidad de apoyo y comprensión superíndice 3n. Pero, ¿du superíndice 3 de entra la parte de reura carcajadas? Bueno, resulta que Demet también copyright n usu superíndice 3 un poco de humor en su respuesta. El toque de humor perfecto para aligerar la tensión superíndice 3n. En una de sus historias publicó superíndice 3 una foto de ella misma comiendo un gran trozo de pastel con el mensaje, para todos los que n preocupados por mi peso, esto es para ustedes. Un golpe maestro. Utilizo superíndice 3 el humor para burlarse de sus críticos y demostrar que no le importaban sus opiniones. Y esa es la razón superíndice 3n por la que la reacción superíndice 3n de Demet se volvió superíndice 3 viral y generó superíndice 3 tantas risas. No solo fue una respuesta contundente y sincera, sino que también copyright n demostró superíndice 3 que Demet tiene un gran sentido del humor y que no se toma a sí misma demasiado en serio. Es importante poder reírse de uno mismo. Además hay que reconocer que la situación superíndice 3n en su es un poco absurda. CEU superíndice 3 mo es posible que alguien se sienta con el derecho de criticar la apariencia de otra persona, especialmente cuando esa persona es simplemente haciendo su trabajo. Es realmente ridículo. Es como si la gente pensara que porque alguien es famoso, tiene derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida. Eso no es justo. La reacción superíndice 3n de Demet nos recuerda que las celebridades son personas reales con sentimientos reales. No son robots programados para complacer a todos. Tienen derecho a tener días buenos y días malos, a tener curvas y altibajos, a ser imperfectas y a ser ellas mismas. Son seres humanos como te y como yo. Y lo importante es que nos enseñe más menos a que no debemos tolerar el acoso en Lunea.
Si vemos a alguien siendo víctima de críticas injustas, debemos alzar la voz y defenderlo. Debemos crear un ambiente en las redes sociales donde las personas se sientan seguras y respetadas. Las redes sociales deberán ser un lugar de conexión superíndice 3N y apoyo, no de crítica y odio. En resumen, la explosión superíndice 3N de Demet Özdemir fue un momento poderoso y revelador. Demostró superíndice 3 que incluso las celebridades queridas pueden ser víctimas del acoso en Lunea, pero también Copyright N demostró superíndice 3 que tienen el poder de defenderse y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Y su reacción superíndice 3N fue tan graciosa como Dequan, porque demostró superíndice 3 que Demet tiene un gran sentido del humor y que no se deja intimidar por los críticos. Una verdadera reina. Ahora bien, profundicemos un poco en lo que esto significa para la industria del entretenimiento turco y, de hecho, para la cultura de las redes sociales en general. La acción superíndice 3N de Demet envía un mensaje claro: las figuras públicas no son objetos de consumo, sino individuos con derecho a la dignidad y al respeto. Su valentía al enfrentarse a los críticos podrá alentar a otras celebridades a hablar y desafiar las normas poco realistas de belleza y comportamiento que a menudo se les imponen. Además, este incidente destaca la necesidad urgente de educar al público sobre el impacto del acoso en Lunea. Las palabras tienen poder, y los comentarios aparentemente inocuos pueden tener un efecto devastador en la salud mental y emocional de una persona. Es crucial que todos seamos conscientes de nuestra responsabilidad como usuarios de las redes sociales y nos esforcemos por crear un entorno en Lunea amable y solidario. También Copyright N vale la pena mencionar el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en todo esto. A menudo los medios perpetúan los estándares de belleza poco realistas y sensacionalizan los aspectos negativos de la vida de las celebridades, lo que contribuye al ciclo de crítica y acoso. Es importante que los medios adopten un enfoque responsable y se centren en el talento y los logros de las figuras públicas en lugar de simplemente alimentarse del drama. En conclusión, superíndice 3N, la explosión superíndice 3N de Demet Özdemir fue mucho que un simple chisme jugoso. Fue un momento significativo que generó superíndice 3 una conversación superíndice 3N importante sobre el acoso en Lunea, los estándares de belleza poco realistas y la necesidad de respeto y empatía en las redes sociales. Esperemos que este incidente sirva como catalizador para un cambio positivo en la forma en que interactuamos entre nosotros en Lunea y en la forma en que tratamos a las figuras públicas. Bueno, preciosuras, espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Creo que todos podemos aprender algo de la experiencia de Demet Özdemir. Nos recuerda que debemos ser amables con los demures, que debemos respetarnos a nosotros mismos y que nunca debemos tener miedo de alzar la voz contra la injusticia. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que se hayan reído un poco y que hayan reflexionado sobre el tema. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Qué copyright piensan de la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Alguna vez han sido víctimas de acoso en Lunea? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber si alguna vez se han sentido presionados a cumplir con ciertos estándares de belleza o si han presenciado situaciones similares en sus propias vidas. Comparte tu historia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N nos ayuda a seguir creando contenido que les guste y que los haga reflexionar. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Estaremos aquí para mantenerlos al tanto de todos los chismes, dramas y emociones que este mundo tiene para ofrecer. Hasta la superíndice 3 Sima, preciosuras. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y sean ustedes mismos. No dejen que nadie les diga lo contrario.